Cuando México se encontraba en plena guerra de independencia en 1810, la educación comenzó a tomar importancia para los gobiernos. En España, las Cortes reconocieron la Constitución de Cádiz. Dicha constitución fue promulgada como alternativa de control debido a las constantes luchas entre realistas e insurgentes, y es en este momento en el que la educación comienza a tomar importancia y es reconocida de acuerdo con la CEP 2010 como elemento del progreso y desarrollo de la sociedad española y novohispana. 11 años después, tras lograr que el país se reconociera independiente con los Tratados de Córdoba firmados por Juan O'Donojú y Agustín de Iturbide en 1821, nuestro naciente país se encontró bajo condiciones difíciles en el ámbito político, social, cultural y económico, por lo que era necesario crear y establecer leyes que permitieran regular la forma de vida de sus habitantes, con la finalidad de reconstruir a México luego de 3 siglos de dominio español. Así, la educación se convirtió en uno de los principales aspectos que se debía redefinir, establecer y organizar, por lo que el país comenzó a verse en la necesidad de poner en marcha un sistema educativo mexicano, y para lograr organizarlo y establecerlo, la educación tuvo que pasar por un trayecto histórico hasta llegar a la educación que conocemos hoy en día, el cual se remonta desde la Constitución de 1824 hasta la Constitución de 1917, que en la actualidad continúa rigiendo la vida de todos los ciudadanos mexicanos. El sistema educativo mexicano, además de estar conformado por las bases legales como el artículo tercero constitucional, la Ley General de Educación y la Ley Estatal de Educación, lo está también por sus elementos que lo integran: los educandos y educadores, autoridades educativas, planes y programas de estudio, y los métodos y los materiales educativos. Esta conformación se completa con las bases organizativas, las cuales hacen alusión, como su nombre lo indica, a la organización del proceso educativo, o bien a cómo está estructurada la educación mexicana. La estructura del sistema educativo está regulada por la Secretaría de Educación Pública y se compone por la educación básica, educación media superior y superior, mismas que a continuación serán descritas con la finalidad de conocer a fondo cada una de ellas, mencionando a qué se refieren y sus características específicas. El primer escalón de la estructura del sistema educativo mexicano lo conforma la educación básica, la cual, según Bembrilla 2012, es la educación más importante que cada persona va a recibir, pues le va a permitir adquirir los conocimientos fundamentales para desarrollar un sentido intelectual y racional. Y es de suma importancia destacar que la educación básica ha sufrido cambios a lo largo del tiempo. Muestra de ello es la reforma de 1992 durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que dio lugar al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. La Ley General de Educación 2017, en su artículo 37, establece que la educación básica está compuesta por 3 niveles: preescolar, primaria y secundaria. El preescolar es el primer nivel y es obligatorio. Atiende a niños de 3 a 5 años de edad y es cursada en 3 grados. En este nivel, los niños adquieren la noción de que la escritura representa el lenguaje y comunica ideas sobre objetos, acciones y situaciones. Además, desarrolla las competencias cognitivas y socioafectivas que son base para el aprendizaje permanente. Este servicio educativo se ofrece en la modalidad general, comunitaria e indígena, al igual que en el nivel primaria. Este es el segundo nivel de la educación básica, obligatoria e impartida en 6 grados, en la cual niños y niñas ingresan desde los 6 años para concluir a los 12 años de edad. Su enfoque educativo está diseñado en proporcionar una sólida educación básica en lectura, escritura y matemáticas, además de una comprensión básica de otras materias. Este nivel debe ser cursado de forma indispensable para que el alumno pueda insertarse en el último nivel de la educación básica, que es la secundaria, estipulada también como obligatoria a partir de la reforma de 1993. Es cursada en 3 grados en un plazo de 3 años, abarcando las edades de 12 a 15 años de edad. Es ofrecida en las modalidades general, técnica, comunitaria, telesecundaria y para trabajadores, y tiene como propósito elevar la calidad de la formación de los estudiantes, favoreciendo conocimientos avanzados que les permitan, una vez egresados, continuar con sus estudios en el nivel medio superior o incorporarse al sector productivo de acuerdo a sus necesidades e intereses. La educación básica, además de contar con una división en cuanto a sus niveles, debe contar con una organización escolar, formación de profesores y a su vez con una evaluación. En el caso de la organización escolar, como punto principal debe hacerse mención de la participación de la Secretaría de Educación Pública y del Gobierno Federal,
encargados de vigilar el funcionamiento de la educación básica como autoridades educativas con diversas funciones establecidas en la Ley General de Educación 2017 en su artículo 12º. De igual forma, y de acuerdo con la SEP 2017, entran como partícipes de esta organización escolar los jefes de sector, que deben vigilar que los supervisores escolares verifiquen el cumplimiento de las responsabilidades de los directores escolares, que a su vez se encargan de vigilar el funcionamiento, organización, operación y administración de los centros escolares. El docente es el encargado de ejecutar los planes y programas de estudio dentro del aula, completándose con los grupos escolares como el Consejo Técnico y la Asociación de Padres de Familia. Por otro lado, en la formación de profesores de la educación básica es evidente encontrar al servicio profesional docente, el cual señala que la calidad de las prácticas docentes es uno de los factores de mayor impacto en el aprendizaje de los alumnos, haciendo hincapié que al favorecer el trabajo de los docentes en el aula, se puede ayudar a mejorar el servicio educativo ofrecido en las escuelas de educación básica. Para ello, se requiere de la identificación de aquellos aspectos a mejorar en el quehacer del profesor a través de la evaluación de su desempeño. En cuanto a la evaluación del alumno, las pruebas nacionales e internacionales, como Enlace y PISA, son claros ejemplos establecidos en el Plan de Estudios 2011 de la Educación Básica como pruebas que proveerán a los estudiantes de las herramientas necesarias para la aplicación eficiente de todas las formas de conocimientos adquiridos, pues responden a las demandas actuales. Por último, dentro de la educación básica es importante mencionar que existen indicadores que muestran los resultados del rumbo y dirección de la educación en el país. La eficiencia, calidad, cobertura, atención a la demanda y rezago educativo son algunos de los indicadores más significativos que ayudan a obtener información en el aspecto educativo de manera continua, arrojando resultados positivos y negativos, facilitando que existan las posibilidades de perseguir y buscar un cambio, con el afán de conseguir un progreso. Aunque algunos de estos indicadores proyectan resultados poco favorables, debido a distintos factores que influyen en su ejecución y por ende en los resultados obtenidos. Al concluir la secundaria, que es el último nivel de educación básica, el alumno tiene la posibilidad de integrarse al nivel medio superior, el cual constituye uno de los pilares elementales del sistema educativo mexicano, el cual ha evolucionado hasta convertirse en un nivel de gran importancia para los gobiernos, cobrando intereses de la promulgación de la Ley de Instrucción Pública de 1867 durante el gobierno de Benito Juárez, creando de manera oficial la Escuela Nacional Preparatoria para continuar preparando a los estudiantes durante 5 años de escolaridad, como lo estipula Villalpando 2014, concretando la idea en 1896 con la reforma en la enseñanza preparatoria. A partir de este momento y durante todo el siglo XX, se vieron grandes cambios en la enseñanza, estructura y organización de la educación media superior. Con la creación del Instituto Politécnico Nacional en 1939, se observó por primera vez la visión de una educación tecnológica, que concluyó con la reestructuración de las preparatorias con la reforma integral de bachilleratos durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, separándolas en dos grandes ramas, bachilleratos generales y tecnológicos. La primera se encarga de brindar un servicio educativo enfocado en dotar al estudiante de todas las habilidades, destrezas y competencias necesarias para incursionar al término de sus estudios a una institución de educación superior, mientras que los bachilleratos tecnológicos cumplen con una función bivalente, otorgar la posibilidad al alumno egresado de poder incursionar en el ámbito laboral con capacidades disciplinares desarrolladas en una carrera técnica, o bien de continuar sus estudios en universidades con carreras tecnológicas. Estos dos grupos lo integran por lo menos 25 subsistemas de distintas dimensiones, estructuras y formas de organización. Entre los bachilleratos generales se pueden identificar las preparatorias federales, COBAE, CEMSAT, telebachilleratos, preparatorias estatales y federales por cooperación, preparatorias incorporadas a la UNAM y demás universidades autónomas estatales. Mientras que en el grupo de los bachilleratos tecnológicos se encuentran los CETIS, CEBETIS, CECITE, CEBETA, así como las escuelas particulares, siempre y cuando cuenten con autorización o REBOE, para poder impartir educación como se estipula en el artículo 54 del capítulo 5 de la Ley General de Educación 2017, buscando impulsar entre todas el acceso, permanencia y conclusión de estudios de todos los educandos adscritos a este nivel para elevar el crecimiento y desarrollo económico del país. Esta necesidad surge desde 1993, con la entrada de México a la OCDE.
se completa con el decreto publicado el 9 de febrero del 2012 por el presidente Felipe Calderón, con una nueva reforma al artículo 3 constitucional, que amplió la cobertura de la obligatoriedad de la educación hasta este nivel, ampliándose el 26 de febrero del 2013 con la reforma que el presidente Enrique Peña Nieto realizó al artículo 3 constitucional, en la que agregó el término calidad a la situación educativa, lo que provocó que al introducir esta calificación se impusieran nuevas cargas a las autoridades, quienes ahora ya no solo se encargarían de mediar y regular el ámbito de la administración pública, sino también la satisfacción del individuo perteneciente al sistema educativo mexicano, brindándoles así una educación de calidad. Para lograrlo, se apoyaron de los procesos de evaluación, como lo señala la fracción 9 del artículo 3, dando facultad al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa, INE, el acceso a los centros escolares para evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del CEN, para ir mejorando los procesos educativos en los diferentes niveles. El 9 de mayo de 2007, la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP anunció la puesta en marcha de la Reforma Integral de Educación Media Superior, RIEMS, a fin de atender los retos de demanda, calidad, equidad, permanencia y cobertura en la educación media superior, mediante la construcción de un marco curricular común, orientándose dicha reforma en la reconstrucción de un sistema nacional de bachilleratos en un marco de diversidad, propuesta que surgió con el objetivo de lograr que el bachillerato garantice una formación humanista al formar al estudiante con un pensamiento crítico, autónomo, libre y reflexivo, el cual se complementa con la integración de competencias genéricas y disciplinares para dotar al alumno de aprendizajes, habilidades y destrezas realmente útiles para su formación, como lo estipula Zaragoza 2013 en un estudio sobre la RIEMS. Al concluir el nivel medio superior, se da paso para ingresar a la educación superior, la cual es encargada de formar profesionistas competentes y especializados en diversas áreas. En México, las universidades y demás instituciones de educación superior, IES, se encuentran reguladas por la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, misma que establece en su artículo 3 que el tipo educativo superior es el que se imparte después del bachillerato. Comprende la educación normal, tecnológica y universitaria e incluye carreras profesionales cortas y estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, maestría y doctorado, así como cursos de actualización y especialización. La tarea en favor de la educación superior se remonta desde mediados del siglo XVI, cuando en 1551, por cédula del rey Carlos I de España, se crea la Real y Pontificia Universidad de México, la cual decayó y se volvió a consolidar durante el gobierno de Porfirio Díaz, con el nombre de Universidad Nacional de México, inaugurada el 22 de septiembre de 1910. La fracción 7 del Tercero Constitucional manifiesta que las IES deben cumplir con los fines de educar, investigar y difundir la cultura, pero la característica más importante es la referente a la autonomía, la cual fue otorgada a las universidades en 1929 debido a la presión generada por los movimientos estudiantiles, entregándose el gobierno de la institución a ella misma, dando el derecho de designar a sus autoridades, expedir sus normas y reglamentos dentro de lo establecido por la ley orgánica respectiva, gozar de la libertad de cátedra, designación de su personal académico, expedición de certificados, grados y títulos, administración libre de su patrimonio y presupuesto, suceso que impactó en todas las CIES de su época y en las de la actualidad. De acuerdo con la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, el Estado y los municipios deben promover acciones para la asignación de recursos públicos federales a las IES, como se estipula en el artículo 12 de esta ley, pues gran parte del financiamiento recae en manos de los padres de familia, lo cual impacta en el bajo número de jóvenes que ingresan a este nivel educativo con un porcentaje de cobertura, tal como lo señala Chantomila 2017, de poco menos del 40%. La educación superior debe formar profesionales competentes en las diversas áreas de la ciencia, tecnología, cultura y docencia que impulsen el progreso integral de la nación. Requieren de estudios previos de bachillerato y pueden ser de tipo universitaria, tecnológica y normal, y se conforma por 3 niveles: técnico superior, licenciatura y posgrado. El técnico superior se orienta a la formación de profesionales capacitados para el trabajo en un área específica. Los programas son de 2 años y no alcanzan el nivel de licenciatura. Esta, a su vez, forma profesionistas en diversas áreas del conocimiento con programas de estudio de 4 años o más e incluye la educación normal. Se imparte en instituciones universitarias, tecnológicas y de formación de maestros. Y por último, el posgrado incluye los estudios de especialidad, maestría y doctorado. Está orientada a la formación de investigadores y profesionistas con alto grado de especialización en las diferentes áreas de conocimiento y se acredita con el título de especialidad, maestría o doctorado.
La evaluación en este nivel es diferente por cada institución o carrera que se esté estudiando, pero regularmente se presenta una combinación de calificaciones parciales y finales, como sucede en la mayoría de las CIES, en las cuales los alumnos que concluyen sus estudios pueden obtener su título, certificado o diploma profesional mediante la elaboración de una tesis, presentar un trabajo escrito o someterse a un examen general de conocimientos profesionales que como requisito solicita la comprensión y lectura de otro idioma que con frecuencia es el inglés. Las CIES deben ser reconocidas legalmente por el Estado y contar con REBOE para buscar la garantía de la calidad de la educación, con una evaluación de sus programas educativos mediante mecanismos impulsados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior y los comités interinstitucionales para la elaboración de la educación superior. En términos generales, es de reconocer que las bases organizativas son el cimiento para la vida educativa en México, mostrando al SEM como pieza clave para la educación. Por ello, debemos tener clara la organización de nuestro sistema educativo mexicano, para tomar decisiones adecuadas al logro de nuestras metas y el progreso individual y colectivo.